ejercicio pertenece a la parte 2, es decir, sistemas isotérmicos. Veamos. Una enzima específica actúa como catalizador en la fermentación de un reactivo A. Hay el volumen del reactor de flujo pistón, es decir, un PFR, requerido para que el 95% de conversión de dicho reactivo. La concentración inicial de reactivo es de 2 moles por litro y una concentración dada de la enzima, es decir, que no se asume que no interviene directamente. La cinética de la fermentación a esta concentración de enzima viene dada por, es decir, tenemos una estequiometría, A se convierte en B, es decir, por cada mol que se descompone de A se forma una de B, es decir, su relación estequiométrica es 1 a 1. Y una cinética que es un poco más, digamos, más específica para este tipo de reacciones bioquímicas, es decir, ya no es una cinética ni de primero ni segundo, sino un orden un poco más complicado. Entonces veremos también que esta cinética es directamente pues función de la concentración. Entonces, la información adicional, el flujo volumétrico de reactivo A que entra al reactor es de 25 litros por minuto. Entonces tenemos aquí la definición de qué, de tiempo espacial. Recuerde usted que el tiempo espacial es un parámetro que es una medida indirecta del tamaño del reactor. Es decir, el tiempo espacial definido es digamos, el tiempo que se demora ese reactor en tratar un volumen de reactivo igual a su volumen. Pues matemáticamente está definido como el volumen de reactor dividido entre el flujo volumétrico inicial. También en función, digamos, a la ecuación de diseño es la integral, ¿verdad? De la concentración inicial final hasta la inicial, de la integral del inverso de la velocidad de reacción. En este caso nuestra variable de integración es la concentración. Es decir, que podemos obtener el volumen de reactor multiplicando el tiempo espacial por el flujo volumétrico. Veamos. Entonces, tomando aquí desde el balance de materia, recuerde usted que la concentración final es igual a la inicial multiplicado por 1 menos x. Entonces, ¿esto para qué es? Ve, si tenemos aquí, estas son definiciones del tiempo espacial, ¿verdad? De tau, ¿ves? Volumen sobre flujo volumétrico, pero también está aquí en función de la ecuación de diseño. Pero los parámetros que están en esta ecuación, pues no son los adecuados para los datos que tenemos. Entonces tenemos que mejor utilizar esta forma, donde nuestra variable de integración es la concentración y nuestra velocidad de reacción está en función de la concentración. Es decir, nosotros tomamos ahora y ponemos nuestra velocidad de reacción en el denominador, ¿verdad? Operamos algebraicamente, aquí nos queda, ¿verdad? Nos queda esta expresión que separando denominadores nos da estas dos integrales que vemos ahí, que son bastante elementales. Pues esta integral simplemente es la integral del inverso, ¿verdad? De la concentración, y esta pues aún más fácil, es la integral de un diferencial. Entonces vemos aquí, para recordar ahí esas integrales, entonces resolviendo eso, vemos que en la primera integral tenemos el inverso de 1 sobre 0,1, que simplemente es una constante, por el logaritmo de la concentración evaluado entre la concentración final e inicial, y todos sacamos aquí el 0,5, ¿verdad? Dividido entre 0,1 pues nos da 5, y es la integral de x, que es simplemente la resta de los dos límites. Entonces ya aquí tenemos todos estos parámetros, nos falta calcular C sub A F, ¿verdad? Pero C sub A F la podemos calcular con la ecuación de diseño que vemos acá. Es decir, la concentración inicial por 1 menos la conversión, que es un dato que tenemos, nos da 0,1. Es decir, la concentración inicial es 2 moles por litro y la final es 0,1. La inicial es 2 moles por litro y la final es 0,1. Entonces, calculamos que el tiempo espacial. Entonces, evaluamos toda esta expresión. Vemos aquí la evaluación de toda la expresión y nos da un valor de 39,46 minutos. O sea, es decir, que ese es el tiempo espacial de ese reactor. Ahora, con el tiempo espacial, pues ese tiempo espacial lo utilizamos para que lo multiplicamos por el flujo volumétrico inicial, que son 25 litros por minuto, dándonos un volumen de reactor de ¿cuánto? Un volumen de reactor de 986,5 litros. Es decir, con este tipo de, digamos, de planteamiento, uno puede
utilizarlos para hallar el volumen del reactor, que es haciendo un cálculo muy parecido a la ecuación de diseño para reactores PFR. Entonces siempre el volumen del reactor es igual al tiempo espacial multiplicado por el flujo volumétrico inicial. Veamos el siguiente ejercicio. Se realiza isotérmicamente en un reactor de flujo continuo la reacción A se transforma en B. Pero tenemos que esa reacción va a evaluarse en dos tipos de reactores, un reactor PFR y un reactor CCTR. Calcula el volumen necesario para un consumo del 85% de A, es decir, una conversión de 0,85, cuando el flujo molar de alimentación es 5 moles por hora, asumiendo que la velocidad de reacción está a vapor. Entonces aquí tenemos dos cinéticas, una cinética de orden 0, donde la velocidad de reacción es igual a una constante, aquí tenemos el valor, y una cinética de orden 1, donde la velocidad de reacción es igual a K por C sub A, donde K toma este valor. Tenemos un flujo volumétrico para todos los escenarios de 10 litros por hora. Y recuerde que la relación aquí entre flujo molar y la concentración es esta. Flujo molar es igual a la concentración por flujo volumétrico. Aquí tenemos las ecuaciones de diseño de los dos reactores. Es decir, aquí tenemos dos reactores y dos cinéticas, lo que nos da 4 escenarios. Es decir, cada reactor se va a evaluar con dos cinéticas, lo que nos da 4 escenarios diferentes. Recuerde que la cinética es independiente del tipo de reactor. Usted puede evaluar o desarrollar una cinética en un reactor batch y luego evaluarla en otro tipo de reactores, ver cómo se comporta, pues, y sacar conclusiones de cuáles en qué se comporta mejor. Para hacerlo de manera más práctica, vamos a hacer este cuadro. Este cuadro lo que dice simplemente tiene en el eje de las X los dos órdenes y en el eje de las Y los dos tipos de reactores. Es decir, podemos evaluar un reactor con dos cinéticas. Entonces, por ejemplo, comencemos con ¿qué? Con el reactor CCTR. Orden 0. Entonces, la ecuación de diseño, pues reemplazar los valores, ¿verdad? Recuerde que la ecuación de diseño del CCTR simplemente es el flujo molar inicial por la conversión dividido entre la velocidad de reacción, pero en este caso la velocidad de reacción es de orden 0. Es decir, tenemos solamente se pone la constante K. Ahora, análogamente, para un orden 1, la única diferencia es que tenemos que poner toda la expresión, ¿verdad?, de la cinética de orden 1. Recuerde que es K por C sub A, pero C sub A se puede reescribir como C sub A0 por 1 menos XA. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, bueno, la misma ecuación de diseño, pero aplicado a dos cinéticas. Ahora, hacemos lo mismo con reactor PFR. Recuerde que la ecuación de diseño, pues simplemente es esta que está aquí, la que usted ve aquí en función de qué, de la diferencial de conversión sobre la velocidad de reacción. Pero mire, la velocidad de reacción solamente es K, así que solamente tenemos eso. Ahora, si vemos para orden 1, pues sí, poniendo toda la expresión de orden 1 aquí en el denominador. Es decir, tenemos todas las expresiones necesarias para qué, para hacer el cálculo del volumen para los dos reactores y para las dos cinéticas. Tomando los valores que nos dé el ejercicio, vemos que el volumen de CCTR, pues el flujo molar inicial por la conversión dividido entre ¿qué? Entre la velocidad, que en este caso sobre la constante. Para orden 1, pues es la constante por la concentración inicial por 1 menos la conversión que nos pide. Entonces ya tenemos ahí todos los valores para calcular los volúmenes. Ahora, en el PFR, como K es una constante, la sacamos. Esa queda dividiendo al valor aquí, al valor F sub A0. Y simplemente esta integral es la integral del diferencial, que es el límite superior menos el límite inferior. Y aquí esta integral solamente es una integral que se puede resolver simplemente por sustitución simple. Haga u igual a 1 menos x y sale una integral bastante fácil. Haciendo todos los cálculos nos da que la velocidad, que el volumen del CCTR es 85 litros y el volumen del PFR también es 85 litros. Es decir, para la cinética de orden 0, los volúmenes tanto del CCTR como del PFR son iguales. Mientras que para orden 1 es una diferencia bastante grande entre el volumen de un CCTR y el volumen de un PFR. Recuerde usted que por la cinética, por la forma de la cinética, pues aquí el volumen del CCTR
se representa es como el área de cuadrado, ¿verdad? Cuando usted puedes graficar el inverso de la velocidad de reacción contra conversión o contra concentración, vas a tener que el volumen lo representa el área del cuadrado, un cuadrado, mientras que el volumen de un PFR es el área bajo la curva, que es mucho menor. Entonces, de esta manera se puede comparar, ¿verdad?, los volúmenes para cómo se comportan para diferentes reactores y una misma cinética, o para una cinética y para diferentes reactores. Entonces, esto es, por ejemplo, si tenemos diferentes cinéticas, miren, las diferentes cinéticas, por ejemplo, orden 0 y orden 1, para llegar a 0,85 tenemos volúmenes muy diferentes. Y también para qué, para reactores PFR.